Entonces, paso 1 era definir el gráfico orientado. Paso 2, plantear el conjunto de ecuaciones primitivas. Entonces, en el paso 2 tenemos un paso 2.1 que va a ser plantear las ecuaciones para las fuentes de voltaje independientes y las fuentes de voltaje dependientes. Como punto A, yo he escrito que B de T, que es nuestra fuente independiente, es igual a más o menos B sub K de T. Este B sub K de T va a ser el número sub K, ¿sí? El número K va a ser el número que nosotros le asignemos por medio del gráfico orientado. En este caso, este K es igual a 8 y va a ser más o menos B sub K, en donde el signo va a estar determinado en la comparación del grafo con el circuito original. En este caso yo he plasmado esta corriente acá, entonces ya no tengo que mirar el grafo, ¿sí? Entonces yo miro que B de T es igual a B8, B de T es igual a B8, B8 es positiva, ¿por qué? Porque la corriente va en la caída potencial y por eso se considera positiva. Si hubiera ido en la subida potencial era menos B8. Por eso yo les había dicho anteriormente que es preferible colocar las corrientes en la caída potencial en las fuentes de voltaje y respetando las fuentes de corriente acá. Bueno, ahora tenemos para las fuentes dependientes este tipo de ecuaciones, pero no existen fuentes dependientes en este circuito. Entonces omitimos este paso. Después tenemos plantear las ecuaciones primitivas de los inductores acoplados. Este es el paso 2.2. Recordar que la fórmula de un voltaje, ¿sí? Una fuente de voltaje en un inductor es igual a la inductancia multiplicado por la derivada con respecto al tiempo de la corriente en ese inductor. En este caso, los inductores acoplados se los manifiesta mediante una matriz de inductancias, ¿sí? Tenemos que manifestarla por medio de una matriz. Entonces, entonces tenemos que mirar nuestro gráfico orientado y mirar qué números le hemos colocado nosotros a las corrientes que pasan por cada elemento. Miremos, tenemos L1 y le puse 1, entonces tenemos que expresar los voltajes en función de las corrientes. ¿Por qué? Porque mire que dice que es en función de corrientes de enlace. Muy importante, y cabe recalcar que nuestro sistema de ecuaciones al final va a quedar en función de las corrientes de enlace, ¿sí? Por eso se llama en función de corrientes de enlace. Quiere decir que vamos a expresar todo en función de nuestras corrientes de enlace. Nuestras incógnitas van a ser I5, I4, I3, I1 y I10. ¿Sí? Nuestro sistema va a quedar en función de estas corrientes de enlace. Entonces tenemos que expresar nuestro voltaje en función de nuestras corrientes de enlace. Entonces tenemos que la matriz de voltajes, en este caso los voltajes de los inductores acoplados, tenemos B1, B2 y B3. Entonces tenemos B1, B2, B3 es igual a. Entonces en nuestra matriz tenemos L, que es todo esto. Entonces tenemos L1, L2, L3, que son los inductores, ¿sí? Son nuestros inductores, nuestras inductancias. Y estos M's, M12, M23, M21, M32 son nuestros acoplamientos. Los acoplamientos están dados porque cada inductor está reforzado con otro por medio de un campo magnético, ¿sí? Cada campo magnético se refuerza. Entonces, L1, M12. M12 puede ser positivo o negativo. ¿Cuándo es positivo y cuándo es negativo? Entonces miramos que M12, entonces M1 con M2, miramos el acoplamiento de 1, miramos que la corriente, ¿sí? Para mirar el signo, miramos que la corriente del inductor 1 entra por la marca de círculo, ¿sí? Tendría que entrar por la misma marca, como observamos aquí, ¿sí? Aquí está entrando por marca, por lo tanto es positivo. Si en los dos entra por marca, aquí entra por marca y aquí entra por marca, significa que va a ser el acoplamiento entre este 2 y este 1 va a ser positivo. M12 por eso es positivo.
Cuando fuese negativo si es que este entrara por marcado y este aquí entrara desde acá hasta acá, o sea desde 5 hasta 2 por no marcado. ¿Sí ven? Si entrara por no marcado y este por marcado, entonces fuera negativo. Pero como entra por marcado y entra por marcado, entonces es positivo. Vamos a ver el acoplamiento. Aquí fuera un M13, ¿sí? M13 fuera, pero 1 con 3 no tienen la misma marca, significa que no están acoplados. Ahora tenemos M21 porque es una matriz simétrica, entonces como es una matriz simétrica va a ser el mismo. Tenemos a L2, ¿sí? en nuestra diagonal principal vamos a tener las inductancias L2. Estos simplemente vienen así, no tenemos que colocar algún signo, a menos de que nos den algún signo, pero no. Tenemos M23, vamos a ver el acoplamiento entre 2 y 3, entonces miramos acá que el acoplamiento 2 y 3 tienen el acoplamiento del cuadrado, entonces miramos que 3 entra por no marcado y 2 también entra por no marcado, por lo tanto va a ser positivo. Miramos que acá sería M23, acá sería M31, ¿sí? M31 porque sería la fila 3 con una 1, ¿sí? M31, pero M31 no existe, como podemos ver, 3 con 1 no tiene acoplamiento, por eso es 0. Ahora tenemos M32 y M32 es el mismo M23 porque es matriz simétrica, entonces va el mismo que 2 y 3, que entra por lo marcado positivo, este de aquí, y L3. Esto, mira que está por la derivada de la matriz de las corrientes que pasan por estos inductores, por la derivada de nuestras corrientes. Como es B1, B2, B3, las corrientes por ende van a ser la corriente 1, corriente 2, corriente 3, corriente 1, corriente 2, corriente 3. Listo. Ahora nosotros expresamos, ahora sí nosotros lo que hacemos es expresar cada voltaje. Simplemente lo que hacemos es una multiplicación de matrices, una simple multiplicación. Entonces tenemos que B1 es igual a L1 por la derivada de la corriente I1 con respecto al tiempo, más M12 por la derivada de la corriente 2 con respecto al tiempo. Este 0 multiplica I3, así que por la derivada de I3, perdón, entonces no se coloca nada. Hacemos lo mismo con voltaje 2 y voltaje 3 y obtenemos estas ecuaciones que tenemos aquí. Una vez expresadas las ecuaciones primitivas de los inductores acoplados, entonces pasamos al paso 2.3, que es plantear las ecuaciones primitivas para los elementos pasivos sobrantes. ¿Cuáles son los elementos pasivos? Van a ser las resistencias, los inductores, los capacitores. ¿Cuáles son los elementos activos? Pues los elementos activos son las fuentes de corriente, las fuentes de voltaje. Entonces los elementos pasivos sobrantes van a ser esta resistencia 1, esta resistencia 2, esta resistencia 3, la resistencia 3 que, perdón, no existe, resistencia 3, perdón, y para los otros capacitores. Entonces, para este inductor que sobra. Entonces miremos, tenemos que B11 es igual a I11 por R1. ¿De dónde sale este B11? Como ven, tenemos aquí voltaje es igual a intensidad por resistencia. Significa que esto de aquí va a ser el voltaje que está en alguna resistencia, ¿sí? Entonces miramos B11. Miramos que 11 es de la resistencia 1. Entonces el voltaje en 11 es igual a la corriente en 11 por R1, porque es de R1 y la corriente 11 es la que pasa por R1. ¿Por qué B11 es igual a I11 por R1? Porque estamos expresando los voltajes en función de nuestras corrientes. Queremos dejar expresado todo en función de nuestras corrientes de enlace, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta esto. Hacemos lo mismo con las otras resistencias. Vemos que B6, tenemos a B6, que sería otra resistencia. Miren aquí el número 6, ¿sí? Entonces tenemos que B6 es igual a que a la corriente 6 por la resistencia 2. Corriente 6 por la resistencia 2. Igualmente hacemos esto mismo con la resistencia 3 que está aquí. ¿Sí ven que es corriente 10?
corriente 10, voltaje 10, resistencia 3. Ahora hacemos lo mismo con nuestro inductor, ¿sí? El voltaje en el inductor es el voltaje 4, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros le dimos este nombre. Es muy importante que nosotros, una vez que definimos nuestro gráfico orientado y le damos el nombre a nuestras corrientes arbitrariamente, ¿sí? Cualquier número, entonces tenemos que tener en cuenta lo del gráfico orientado. Entonces tenemos que el voltaje 4 es igual a ¿qué? El voltaje 4 es igual a la inductancia que multiplica la derivada con respecto al tiempo de la corriente que pasa por este, que es la misma corriente 4. Ahora las primitivas de los capacitores. Entonces sería el voltaje en el capacitor es igual al voltaje más 1 sobre la capacitancia por la integral de 0 a t de la corriente, ¿sí? Esta es una condición inicial. Entonces tenemos que el voltaje 7 pasa por el capacitor 1, la corriente 7 pasa por el capacitor 1. Entonces miremos, capacitor 1 ¿dónde está? Lo tenemos aquí. Entonces miren, ¿sí ven? El voltaje aquí en este capacitor, que es 7, B7 es igual a ¿qué? A la condición inicial, ¿sí? Voltaje 7 de 0 más 1 sobre C1. ¿Por qué C1? Porque es C1, que multiplica la integral de 0 a t de I7, es el mismo de acá, mírenlo aquí, por tau de tau. Ahora vamos al voltaje 9. Voltaje 9 es el mismo voltaje del otro capacitor, míralo aquí. Voltaje 9 es igual a ¿qué? A la condición inicial del voltaje 9 más 1 sobre C2. ¿Por qué C2? Porque mira que el voltaje 9 está aquí en C2 por la integral de 0 a t de I9 de tau. I9, ¿por qué? Porque I9 es la misma que pasa. Mira que este número es este mismo número, es este mismo número, es lo mismo, ¿sí? Esta corriente es lo mismo aquí, definido por el gráfico orientado. Y por último tenemos el capacitor 3, que nosotros le dimos el nombre de 12. Miremos el capacitor 3, 12. Mírelo aquí, 12. Es el mismo, ¿sí ven? Entonces, tenemos la condición inicial del voltaje en 12 más 1 sobre C3 por la integral de 0 a t de I12, tau de tau. Es muy importante que miremos que aquí no consideramos signos, simplemente copiamos las corrientes que nosotros colocamos en nuestros elementos pasivos. ¿Dónde eran importantes los signos? Para determinar las ecuaciones de las fuentes independientes y en nuestros acoplamientos. Esto es todo, chicos, espero que hayan entendido muy bien este paso 2, ¿sí? En el siguiente video veremos cómo expresar nuestro sistema de ecuaciones linealmente independientes, pero pues esto lo dejaremos para el siguiente video. Entonces este es el paso 2, no olviden volver a mirar el video si tienen alguna duda. Muchas gracias.